procesado y que estén pidiendo su detención tiene que ver con el desplome de las acciones de sus empresas, que son las más importantes que actúan dentro del país, para que la competencia estadounidense pueda comprarlas a precio vil. Estas son las cosas que están en juego aquí. No podemos tener una visión de campanario totalmente aldeana de lo que está pasando. Ahora, habrá que ver cómo evoluciona. Van a indagar a Gianfranco, ya indagaron a Gianfranco, van a indagar o van a intentar indagar a Franco y después van a decidir dictarles la falta de mérito. Bueno, si fuera así, sería una gran novedad, porque Bonadío, cuando llaman indagatoria, procesa. Sí, claro. Si vos repasás la historia de Bonadío, tiene el no importa mucho lo que digas, antes de claro. indagatoria. Si acá es distinto es porque hay una operación, obviamente. Claro. En tribunales hay gente que dice que la motivación de esta causa es 10% dañar al kirchnerismo y 90% pasar la gorra. Es una expresión muy Comodoro Piesca. Sí, claro. Yo no la suscribo, pero vale la pena consignarla porque está circulando. Y la forma en que se está manejando la causa, vos lo decías antes, el tema de la asociación ilícita. La asociación ilícita es un tipo penal que se aplicó en la Argentina, primero contra los sindicalistas y después contra los guerrilleros. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas de que se hubieran cometido delitos. Claro. Está llena de ambigüedades. En consecuencia, es una fórmula difusa y amplia que sirve para detener y procesar sin pruebas. Por el mero hecho de ser miembro de un sindicato, recién empezó el siglo pasado, y la guerrilla en el último cuarto de siglo del siglo pasado, daba para acción ilícita. Ahora, no se le aplicó a las juntas militares. En el juicio del 85 no se le aplicó a las juntas militares, a pesar de que había pedido de que se le aplicara. Entonces, la Junta Militar no era una asociación ilícita. Cuando ellos a los gritos decían vamos a exterminar a la subversión, venimos a poner... En cambio, Cristina encabeza una asociación ilícita por haber sido presidenta. Y Florencia Kirchner Florencia, que era una nena. Desde los 12 años que integra una asociación ilícita. Bueno, esa es la parte canallesca, digo, de toda esta operación. Digamos, meterse con una criatura para escarnecer, para humillar, para hacer doler. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en Comodoro Pi. Eso es lo que está pasando con la causa de los Cuadernos. Yo después tengo otras cosas sobre Bonadío y sobre Franco Macri. Cuando ustedes decidan, seguimos con eso. Me gustaría que Ari pueda desarrollar un poco ahora de cuál es el objetivo, como marcabas recién, por qué Paolo Roca, porque hay esta ensalada de intereses en la causa de las fotocopias de los Cuadernos, y me gustaría cerrar con el dato que tiene Horacio Berbisky hoy. Sí. Y me gustaría que lleguemos a cerrar. Son varios. Quédense ahí esperando, porque recién nos comentó un poquito así, y yo ya quiero no decir nada y que Horacio... Cierren la puerta, por favor. Y que Horacio siga. No, pero a ver, para pasar un poquito en limpio, porque cuando empezó toda esta cuestión de la fotocopia de los cuadernos, y nosotros dijimos, miren, no se trata de un señor chofer que manejaba un remis y escribió unos cuadernos, sino que queremos hablar de la geopolítica de los cuadernos, y te dicen, no, vos sos un conspirativo, a los periodistas les encantan las teorías conspirativas, vos ves a la embajada de Estados Unidos, al imperialismo en todos lados, y acá no hay un solo dato que indique que ellos están detrás. Bueno, vamos a ver un montón de datos, ¿sí? Y que no los inventamos nosotros, son documentos oficiales que muestran que efectivamente no es simplemente las fuentes que tenemos nosotros que nos dicen que al jugador de Bonadío le dicen la embajada, las fotos de Bonadío... ¿Por qué le dicen la embajada? Porque ahí no rige la ley argentina. No rige el derecho argentino. Pero tiene tiene el doble juego. No rige la ley argentina porque rige la ley de la embajada. Claro. Y están ahí las terminales. Yo quiero arrancar con un dato que parece menor, y es que por segunda vez en menos de 2 meses, y en los 2 meses en los cuales Bonadío tomó todas estas decisiones, vino a la Argentina una misión del gobierno de Estados Unidos, puntualmente de la SEC,
¿sí? Que viene a ser la Comisión Nacional de Valores estadounidense, y del Departamento del Tesoro norteamericano. Es la segunda vez que vienen en 2 meses. La excusa es dar capacitaciones. Ahí tenemos, ¿sí?, la hoja de la capacitación. Ahí ven los loguitos de la SEC y del Departamento del Tesoro. La excusa es una capacitación que se da en la Comisión Nacional de Valores Argentina, ¿sí? Insisto, por segunda vez en menos de 2 meses. Y uno de los temas que ellos plantean es lo que se llama los whistleblowers, ¿sí? O los soplones, o los delatores, o lo que acá podemos llamar arrepentidos. Ahí lo vamos a ver en el programa, prioridades de aplicación, delatores, programa de cooperación. En el original dice whistleblowers, ¿sí? Ya... Que no son arrepentidos, son funcionarios honestos y Claro. indignados por lo que ven alrededor. Exactamente, Es diferente claro. al arrepentido. Acá el arrepentido es una víctima de la extorsión del juez. Ujú. Claro. No, acá directamente exactamente. Es algún funcionario que quiera comunicarse con ellos y darle alguna información. De hecho, yo hablé con personas que estuvieron en esas capacitaciones y lo que le dicen los capacitadores es, si ustedes tienen un dato que pueda complicar a algún funcionario argentino, no lo hagan vía Cancillería, vía los jueces de ustedes, nos mandan un mail a nuestra tarjeta personal, directamente al funcionario norteamericano. Y de hecho están teniendo reuniones con varios funcionarios de gobierno. Si podemos ver la placa, el personaje que está organizándolas se llama Zambrano, ¿sí? Y ahí vemos las reuniones que está teniendo este muchacho, Zambrano, con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, Mariano Federici, titular de la UIF, con distintos funcionarios, y esa es una reunión que tuvieron con el ministro, con Laura Alonso y con Mariano Federici. Si podemos ver la otra, tuvieron... Esa es una práctica muy común de las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, que la DEA, por ejemplo, tienen relación directa con la Fuerza de Seguridad Argentina, Claro. con los niveles medios, pasando por encima de la institucionalidad, lo cual ha dado lugar a muchas broncas de la policía y de la gendarmería. Ujú. Bueno, eso que vieron recién son reuniones oficiales y ahí tienen directamente Daniel Zambrano, que es el personaje que las arma por parte del Departamento del Tesoro, con el ministro Germán Garabano. Ahora, cuando nosotros decimos, detrás de todo esto, Estados Unidos envían estas misiones, si se podemos ver la placa que publicó el diario La Nación, estas misiones después se reúnen, sí, vienen oficialmente para dar capacitaciones, pero después van a Comodoro Pi y se reúnen con el fiscal Stornelli, se reúnen con el fiscal Rívolo, se reúnen con Bonadío. Esa es una nota del diario La Nación que daba cuenta justamente de esto. ¿Por qué De Estados Unidos empezó a investigar a las empresas de Argentina? Bueno, y es esto que decía Horacio antes, empiezan a Para investigar sacarlas de pista. a las Terrible. empresas argentinas que operan en Estados Unidos, las famosas ADR. Ahora bien, La famosa ley del castigo a la corrupción en el extranjero, que tiene ya 41 años en Estados Unidos, se sancionó para liquidar a la competencia europea. claro, Ahora están mirando al patio trasero, pero esto empezó con los europeos, con las constructoras alemanas, italianas, francesas, que ponían las coimas en sus balances. claro. Queda todo ahí. Bueno, ya vimos recién, enviados de Estados Unidos por segunda vez que vienen con la excusa de capacitaciones y se reúnen con fiscales. Vimos las reuniones oficiales en el registro de audiencias. Ahora vamos a ver quién es el que ejecuta esto y es el embajador del cual ya hemos hablado, el embajador Eduard Prado, que dijo en el Senado, en su audiencia de confirmación como embajador en la Argentina, y ahí tenemos fotos en la embajada con Carlos Rosenkrantz, ahí lo tenemos con el Mirá qué ministro feliz Garabano. Garabano, con Elena Hayton de Nolasco, la vicepresidenta de la Corte, ahí lo vemos de vuelta con Carlos Rosenkrantz. Cuando lo iban a confirmar a Eduard Prado, le dijo al Senado norteamericano, y esto es también un documento oficial del Senado norteamericano, le dijo, mi intención es seguir trabajando con los abogados y jueces de la Argentina en la mejora del sistema judicial y fortalecer la confianza que la gente tiene en el sistema judicial. O sea, nos mandan a un embajador que era juez, ¿sí?, que era juez norteamericano, que viene a mejorar la justicia. Ustedes me pueden decir, esto es un exabrupto del embajador. Bueno, no. Vamos a ver documentos, insisto, estas no son teorías conspirativas mías, ni de Horacio, ni de Juan, ni del Destape. Estos son documentos oficiales del gobierno norteamericano y públicos. Estos documentos están en la web de la Casa Blanca, es simplemente sentarse, entrar, leerlos y encontrar esto que les vamos a leer. Y por ejemplo, Estrategia de Seguridad Nacional. Ahí tenemos, eso es un documento, insisto, oficial, diciembre del 2017. ¿Sí? Dice esa estrategia de seguridad nacional en una de sus partes, y eso también para entender la geopolítica de esta cuestión, China buscar a la región a su órbita a través de inversiones y préstamos dirigidos por el Estado. Lean esta frase luego del G20 y se van a dar cuenta que Macri
lo que hizo fue pedirle dinero a Estados Unidos, pero después se saca la foto con Xi Jinping y dice, este es la persona con la cual yo quiero hacer cosas. Bueno, Estados Unidos ya lo advierte esta cuestión. Seguimos en la placa que veíamos recién en este documento de la seguridad estadounidense. Insiste con la palabra corrupto, corrupción, es una de las palabras que más se repite. Y finalmente, además menciona que eso perjudica a las empresas de Estados Unidos. ahora lo vamos a ver textual. Y sigue, recién veíamos que el embajador Prado decía que venía a reformar la justicia. ¿Se le ocurrió a Prado? No. Está en los documentos de seguridad que dicen fortalecer el Estado de Derecho y emprender la reforma judicial. O sea, el embajador Prado no es que se le ocurre a él. Bien enviado con ese objetivo, y eso está escrito. Y ahora vamos a ver otro documento, insisto, oficial y que es público, de la USAID. ¿Sí? La USAID es la agencia teóricamente para el desarrollo que tiene el gobierno norteamericano, pero que básicamente es la vía de entrada en los distintos países, y dice, nos enfrentamos de vuelta a la corrupción en el extranjero. Perdón, si podés volver al anterior. Sí. Lo que socava la seguridad jurídica. Ahí está. Nos enfrentamos a la corrupción en el extranjero, lo que socava la seguridad permite las organizaciones criminales transnacionales y genera, y esto es lo que decía Horacio, desventaja para las empresas estadounidenses. Sigue otra parte del documento oficial de la USAID. La corrupción subvierte los mercados abiertos e impide la capacidad de las compañías estadounidenses para competir. Y sigue. Último, Estados Unidos ha desempeñado durante mucho tiempo un papel de liderazgo internacional que promueve la adopción de las mejores prácticas internacionales para perpetuar el sistema económico basado en las reglas sobre el que se basa nuestra prosperidad, la de Estados Unidos, y para ayudar a garantizar un espacio libre y justo donde las empresas estadounidenses puedan competir. O sea, nosotros no conspiramos y pensamos que Bonadío actuó en la causa de la fotocopia de los cuadernos, entre otras cosas, para lo que decía Horacio, que es destrozar el sistema político argentino, tanto a Cristina como a Macri, y que haya otra vía mucho más cercana a los norteamericanos, sino para destrozar a las empresas argentinas, que no son Heidi, pero darles lugar a las empresas norteamericanas. Y por último, ¿vi a quién? Hubo otro embajador norteamericano, el anterior, que se llamaba Noah Mamet, que terminó su mandato en Argentina. Se quedó haciendo negocios. Exactamente. Acá. Le gustó el país. Vino el juez, el actual. Es el paisaje. Y el anterior, Noah Mamet, volvió a la Argentina como empresario, ve un interés creciente en el mundo, en este país, y se trajo un estudio de abogados global que se dedica básicamente a insertar empresas estadounidenses en los distintos países del mundo. Si ven la película completa, ahí lo tenemos. Oportunidades, un estudio de abogados globales en la búsqueda de ventajas argentinas. El de la derecha es Noah Mamet, ¿sí? Y dicen, se trata de DLA Paper, que desembarcó en este país, se asoció con una firma local, Cabanellas, Echevarne, Kell y Del Oro Maini. Su asesor es el ex embajador estadounidense Noah Mamet. Se las hago cortita. Vienen misiones norteamericanas a ver cómo sigue la causa Cuadernos. Nos envían un embajador que viene a mejorar la justicia. Sus documentos oficiales dicen que hay que cambiar el sistema judicial argentino. Más documentos oficiales dicen que hay que darle ventajas a las empresas estadounidenses y el ex embajador se queda a trabajar con las empresas estadounidenses para que vengan a hacer negocios. No sé dónde ven la conspiración ustedes. Y Estados Unidos investiga abiertamente a las empresas y lo dice.